Cristo, amados hermanos y oyentes, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos presta, nos concede, de poder volver a dar a conocer la palabra de Dios. Y en esta hora tenemos un tema muy importante acerca de una pregunta y a veces afirmación acerca de que si nosotros creemos en los santos y en la Virgen María. Y con el afán de poder escudriñar la palabra de Dios, poder declarar lo que la Biblia dice acerca de este tema, sin el afán de ofender a nadie, vamos a escudriñar en esta tarde, noche, la palabra de Dios conforme a la Escritura. He dicho en el comentario de este tema, ¿cómo no creer en los santos si los santos fueron los hombres de Dios que hablaron inspirados divinamente para escribir este maravilloso libro que es la Biblia? Entonces, claro que creemos en los santos, claro que creemos en los santos porque de ellos nos habla la Biblia y la Biblia fue escrita por hombres santos. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a partir de ahí en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice en el nombre del Señor Jesucristo: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahí está, la Biblia habla de que fueron precisamente hombres santos los que hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia fue escrita por santos. Ahí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice en el nombre del Señor Jesús: carísimos o muy amados, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Por quién? Por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. La Biblia dice que los profetas fueron hombres santos. Entonces, la Biblia me habla de profetas santos, me habla de hombres santos, tanto sus vidas, sus hechos y también sus escritos. Entonces, indudablemente y afirmativamente, nosotros creemos en los santos. Lucas capítulo 1, Evangelio según Lucas capítulo 1, versículo 68 al 70 está la profecía de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Dice en el nombre del Señor Jesús: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Santos profetas que fueron desde el principio. Los profetas entonces fueron santos, y la Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nuestro fundamento o el fundamento de la iglesia es precisamente sobre apóstoles y profetas, hombres de Dios que fueron santos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a Hechos capítulo 3, libro de los Hechos capítulo 3, versículo 21. Dice en el nombre de Jesucristo, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo.
Ahí está otra vez llamando a los profetas que escribieron la Biblia o la profecía, que escribieron parte de estas escrituras sagradas, llamados santos. Capítulo 9 de ahí mismo de los Hechos. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 30 al 32. Dice: en el nombre de Jesucristo, lo cual como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Dice ahí la escritura entonces que vino a los santos. Pedro vino a los santos que habitaban en Lidia. Entonces aquellos hermanos que moraban en Lidia, en aquella ciudad, eran llamados santos. Los santos siempre se mencionan en la Biblia, aquellos hombres, mujeres de Dios que se habían apartado del mal. De hecho, la definición de santo es alguien consagrado, apartado al servicio de Dios. Nunca se menciona santo como una imagen, sino siempre a personas reales que vivieron apartados del mal y consagrados a Dios. Entonces la Biblia me habla de santos desde quienes la escribieron hasta la narración de cómo vivieron estos santos. Entonces ellos son nuestra inspiración. Entonces, claro que creemos en los santos. Hechos capítulo 26, aquí mismo en el libro de los Hechos capítulo 26, seguimos considerando ahí la escritura, versículo 9 y 10, dice ahí la palabra de Dios: yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibí la potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto. Pablo dice que encerró, encarceló a muchos de los santos. Otra vez vemos que la Biblia nos habla de santos, cómo sufrieron, cómo inclusive fueron encarcelados, cómo fueron perseguidos. Entonces la Biblia nos habla de historia de estos santos hombres de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos considerando ante esta pregunta que si nosotros creemos en los santos. Entonces, claro que sí, creemos en los santos. Bendito el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 3. La carta a los Efesios capítulo 3, versículo 5, dice: en el nombre de Jesucristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Santos apóstoles. Otra vez hacemos referencia a lo que dice ahí mismo Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de la iglesia es en los apóstoles y profetas. Todo lo escrito, todas las narraciones que aquí encontramos son de los apóstoles y profetas o son por ellos. Y estos hombres, tanto los profetas como los apóstoles, dice aquí, revelado a sus santos apóstoles. La Biblia dice que los apóstoles fueron santos, fueron hombres consagrados a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que estos santos hombres de Dios fueron hombres
y mujeres que también necesitaban que Dios intercediera por ellos. La Biblia los pone no como los intercesores, sino más bien los pone como aquellos que necesitaban la intercesión de Dios. Romanos capítulo 8, la carta a los Romanos capítulo 8, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. O como dice la versión 60, intercede por los santos. Los santos como humanos, como hombres, necesitaban la intercesión de Dios. Como dice aquí, conforme a la voluntad de Dios, demanda o intercede por los santos, hablando del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos, ahí mismo, capítulo 12. Romanos 12, versículo 13, dice en el nombre del Señor Jesucristo, comunicando a las necesidades de los santos. La versión 60 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, que los santos como hombres tenían necesidades. Eran hombres sujetos a pasiones como nosotros y también tenían necesidades. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 6. Efesios, la carta a los Efesios nuevamente, pero en el capítulo 6, ahí menciona la Escritura otra vez a los santos como aquellos que necesitaban súplica para que Dios los guardara, para que Dios los protegiera. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Los santos necesitaban súplica, los santos necesitaban que también se les compartiera en sus necesidades. Los santos eran hombres como nosotros, sujetos a pasiones, como dice ahí la Escritura. Santiago es el que cita esto acerca de Elías, un profeta, un hombre santo, y dice en el capítulo 5 de la carta de Santiago, versículo 17, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Ahí está entonces cómo la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero está diciendo que Elías, con todas esas señales que le seguían, con esos milagros que hizo, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones igual que nosotros. Vamos a considerar, bendito el nombre del Señor Jesús, ahí la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, conjuros por el Señor, o como dice la versión, esta carta sea leída, dice la versión 60, esta carta sea leída
a todos los santos hermanos. A todos los santos hermanos. ¿Quiénes eran los santos? Los hermanos. Los hermanos a los cuales se les leía la palabra eran los santos, consagrados, apartados para servir a Dios. Bíblicamente, esos son los santos en los cuales nosotros creemos y que esta palabra fue escrita precisamente por ellos. Bendito el nombre de Jesucristo. Sin embargo, la tendencia de darle un crédito mayor a estos hombres de Dios, ya desde la iglesia primitiva, se manifestaba un deseo de quererlos adorar inclusive como algo supremo. Vamos a ver un ejemplo de ello en el libro de los Hechos, capítulo 14. Libro de los Hechos, capítulo 14. Leemos ahí desde el versículo 8, en el nombre del Señor Jesucristo. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos. Precisamente el mensaje de los apóstoles era que se convirtieran de ese tipo de idolatría. Varones, hermanos, les dijo, dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Somos igual a ustedes, sujetos también a semejantes pasiones, como dice el apóstol Santiago. Y precisamente les anunciamos que de estas vanidades, ¿de cuáles vanidades? De querer honrar al hombre, de quererlo poner en un pedestal, honrarlo como si fuera Dios. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos. Ahí está el mensaje. Los apóstoles no aceptaron ese tipo de honra, ese tipo de adoración que les querían brindar a ellos. Rechazaron ese tipo de adoración, de honra que les querían brindar, que les querían dar a ellos como hombres con un don supremo. Sin embargo, los apóstoles, los santos hombres de Dios, los santos apóstoles rechazaron ese tipo de honra, ese tipo de adoración. Vemos ahí también el caso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 24 al 26. Dice ahí la escritura: en el nombre del Señor Jesús. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies, adoró. Ahí está, Cornelio salió a recibir a Pedro y se derribó a sus pies.
a los pies de Pedro y adoró. Pero ¿qué hizo Pedro como un hombre santo? ¿Qué hizo este santo de Dios? Mas Pedro le levantó. Ni siquiera esperó que él se levantara por sí solo. Aquí dice la escritura que le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Los santos no aceptaron ninguna reverencia, ninguna adoración. Estos son los santos que nos habla la Biblia, hombres que no aceptaron ninguna adoración, ningún tipo de honra que se les diera más que a cualquiera de los mortales, más que a cualquiera de los hombres. En Apocalipsis capítulo 19, vemos también que Juan se quiso postrar para adorar delante de los pies de un ángel, pero mire la respuesta de aquel ángel. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9, dice, gloria a Dios, un poquito más adelante, si el versículo 10, de ahí mismo del capítulo 19, dice, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí mismo, en el capítulo 22, versículo 8, dice la escritura, yo Juan soy el que hoy ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré ¿para qué? Para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, ¿qué le dijo? Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí tengo una versión, la Biblia latinoamericana, versión católica, y quiero leer ese pasaje de Apocalipsis 22. Creo que está muy claro también. Dice Apocalipsis 22, versículo 9. Voy a leer el 8 también. Dice, yo Juan vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas, como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. A Dios tienes que adorar. Ahí está. Solamente a Dios, dijo el ángel, a Dios solamente tienes que adorar. Los ángeles también son llamados santos y no aceptaron la adoración. Marcos capítulo 8 nos habla de cómo los ángeles son llamados también santos. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los ángeles también son llamados en la Biblia santos y estos no aceptaron ningún tipo de adoración. Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículo 31, dice ahí la escritura, y cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria y todos los santos ángeles con él. ¿A quién llama ahí santos? Los ángeles que vienen con él.
entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Por qué leo estos pasajes? Porque estos santos ángeles tampoco aceptaron ningún tipo de veneración, ningún tipo de adoración. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué diremos acerca de María? Bueno, María es llamada en la Escritura bendita entre las mujeres. Una mujer privilegiada que Dios escogió para que viniera a nacer Jesús, el Redentor del mundo. Entonces, para nosotros es respetable, es una sierva del Señor que guardó la palabra de Dios y que sin duda está en la presencia del Señor como una sierva del Señor que le agradó y le sirvió. Y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia, ella misma lo dijo ahí en Lucas, Evangelio según Lucas, versículo 40. Versículo 40 en adelante dice en el nombre del Señor Jesús, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Hablando de María, que entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Cómo la llama Elizabeth? Por el Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. ¿Cómo le llama a Dios María? Dios mi Salvador. Con ello está implicando que ella también necesitaba de un Salvador y ella se alegra por Dios su Salvador. Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Versículo 48, porque ha mirado a la bajeza de su sierva. La versión original dice, ha mirado a la bajeza de su esclava, porque aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque ha mirado a la bajeza de su criada. Citábamos la versión latinoamericana. Voy a leer ese texto de Lucas capítulo 1, versículo 47 y 48. Lucas capítulo 1, versículo 47. Dice en el nombre del Señor Jesús, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Dice aquí esta versión católica latinoamericana, porque se fijó en su humilde esclava. Ella en forma humilde se presentó delante de nuestro Dios Salvador como su humilde esclava. Fue o es llamada bendita entre las mujeres. Aunque déjeme decirle que en la Biblia no es la única que es llamada bendita entre las mujeres. Tenemos el caso más bien de una mujer en Jueces capítulo 5, que también fue llamada bienaventurada entre las mujeres. Jueces capítulo 5, versículo, gloria a Dios. Jueces, libro de los Jueces, capítulo 5,
versículo 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Bersineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Aquí habla de esta mujer llamada Jael, que también fue llamada bendita entre las mujeres, mujer de Eber y Neo. Vemos también el caso de Ruth la moabita, la cual le dijo a su suegra Noemí: donde quiera que tú fueres, yo iré, tu Dios será mi Dios. Donde quieras que vivieres, viviré, y donde murieres, moriré yo. Tu Dios será mi Dios. Sobre todo eso, ella se dispuso a servir a Dios diciendo: tu Dios será mi Dios. Ruth, capítulo 3, versículo 9 y 10. Entonces él dijo, hablando de vos: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú del Señor, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Bendita seas tú del Señor. Otra mujer entonces que fue llamada bendita, bendita entre las mujeres. Bendito el nombre de Jesucristo. Vemos entonces en Mateo capítulo 25 que el Señor hace general este título a todos sus siervos, a todos los que habrán hecho su voluntad, a todos los que habrán permanecido fieles. El Señor les llama también benditos. Mateo capítulo 25, versículo 31, dice: en el nombre del Señor Jesús, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Seguimos ahí al versículo 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre. Ahí están los benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Vemos entonces, y no negamos, que María fue llamada bendita entre las mujeres, al igual que los que permanecieren fieles hasta la venida del Señor Jesucristo, también serán llamados benditos de mi Padre. Gloria a Dios. Ahora, María es puesta por la tradición de la Iglesia Popular como una mediadora, como la mediadora, y aún más como una reina del cielo. Quiero leer algunos escritos de los dogmas que son escritos por un llamado santo. Este llamado santo es llamado San Alfonso María de Ligorio. Y dice él en su dogma, porque esto lo consideran como un dogma, dice: por si alguno creyera demasiado avanzado alguna posición escrita en este libro, declaro haberla dicho y entendido en el sentido que la Santa Iglesia Católica y la sana teología, por ejemplo, al llamar a María mediadora, mi intención ha sido llamarla tan solo mediadora de gracia, a diferencia de Jesucristo, que es el primero y único mediador de justicia, llamando a María omnipotente
como por lo demás la han llamado San Juan Damasceno, San Pedro Damiano, San Buenaventura, Cosme de Jerusalén y otros. He pretendido llamarla así en cuanto que ella, como Madre de Dios, obtiene de él cuanto le pide en beneficio de sus devotos, puesto que ni de este ni de ningún atributo divino puede ser capaz una pura criatura como lo es María, llamando en fin a María nuestra esperanza. Entiendo llamarla tal porque todas las gracias, como entiendo entiende San Bernardo, pasan por sus manos. Bueno, sigue diciendo acerca de María. Dice, habiéndose sido exaltada, dice, María es reina con su Hijo Jesús. En el capítulo 1 empieza a decir San Ildefonso, en este libro dogmático que se llama Las Glorias de María. Dice en su capítulo 1, María es reina con su Hijo Jesús, habiendo sido exaltada la Virgen María como madre del Rey de Reyes. Con toda razón, la Santa Iglesia la honra y quiere que sea honrada por todos por el título glorioso de reina. Si el Hijo es rey, dice San Atanasio, con toda razón la madre debe de ser tenida por reina y llamada reina y señora. Bueno, ahí sigue aludiendo más a ser llamada señora y a ser llamada reina. Y en su dogma la ponen como mediadora de toda gracia. Sin embargo, vamos a ver lo que la Biblia dice. 1 Timoteo capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Dice la Escritura en este texto muy conocido, en el versículo 5, porque hay un Dios, no se nos olvide eso, que hay un solo Dios. Asimismo, o sea, él mismo se hizo un mediador, como dice Filipenses capítulo 2, que se humilló a sí mismo, no a otro, sino a sí mismo, y tomando forma de siervo o de hombre, fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Terminamos de leer este texto, dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador. No hay dos mediadores, no hay tres, solamente dice que hay un mediador entre Dios y los hombres y declara quién es, Jesucristo hombre. La Biblia lo pone como el único mediador. Romanos capítulo 5, así podemos ver abundancia de textos en la palabra de Dios, escrituras que testifican esta gran verdad. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? ¿Quién es el mediador? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Efesios capítulo 2. La carta a los Efesios capítulo 2. Dice ahí la escritura en el versículo 16, vamos a leer desde el 16. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Quién es el que hizo esta reconciliación en la cruz? Jesucristo. Versículo 17, hablando del Señor Jesús, dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesús. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Vea usted cómo la Biblia pone al Señor Jesús como el único mediador. Él dijo en esa escritura tan conocida de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, hablando espiritualmente o en forma figurada, a los que están cansados, fatigados espiritualmente, que necesitan descanso espiritual. El Señor dice, venid a mí. Él es el único. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También en Juan capítulo 10, versículo 9, una escritura que hemos citado en estudios pasados, dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay dos puertas, no hay tres puertas. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor se pone como el único medio para entrar. El único mediador es Jesucristo. También tenemos la escritura tan conocida de Juan 14:6 que dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito el nombre de Jesucristo. Anote también lo que dice, voy a citar algunos textos, por ejemplo, Isaías 45:22, el Señor Dios dijo ahí, mirad a mí. El único que hay que mirar es a Él. Mirar a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahí está el versículo 23, también dice, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Está escrito en Filipenses 2:10 en adelante, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hechos capítulo 4, versículo 12, un texto muy conocido, pero muy significativo en este tema. También dice ahí la escritura, en ningún otro, hablando de Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Romanos capítulo 8. La carta a los Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede, óigalo bien, intercede por nosotros. El único intercesor que intercede por nosotros ante Dios es Jesucristo, Cristo Jesús. Leemos también esta gran verdad en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo, vamos al 7 primero, Hebreos 7. La carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25 dice en el nombre del Señor Jesús, mas hablando de Jesucristo, usted puede leer el contexto, no lo leo solo por abreviar, y dice el versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. El único que intercede es Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí a la vuelta, en el capítulo 8, de ahí mismo la carta a los Hebreos, versículo 6, dice ahí la escritura, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Es qué cosa? Mediador. Mediador de un mejor pacto. Ahí está. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Él es el mediador. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Lo pone como el abogado porque Él es el que intercede por nosotros, el único mediador. Porque hay un Dios, asimismo un mediador, solamente Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la doctrina o dogma de la Iglesia Popular Romana llamada la Inmaculada Concepción. Si usted ve el diccionario, dice la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica decretado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana al respecto. Se celebra el 8 de diciembre, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. Esta dogma no solamente dice que fue una concepción santa, lo cual nosotros también creemos, sino que fue siempre virgen. Ahora, ¿qué acaso el matrimonio es sucio, es impuro? No, la Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, que no tiene mancha. El lecho sin mancha es honroso y es Dios quien lo dice. Pero vamos a ver cómo esta doctrina no concuerda con las Sagradas Escrituras, vista desde una Biblia, desde una versión católica o desde una versión diferente, no cuadra con las Escrituras. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer desde el 23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció, escuche bien eso, no la conoció, no se refiere en el sentido de conocer su cara, su rostro, sino que en el sentido conyugal, dice, no la conoció y pone un ¿hasta cuándo? Hasta que parió a su hijo primogénito. O sea que él no la conoció, no hubo ninguna relación marital o antes del matrimonio. Digo antes del matrimonio porque los fariseos, los religiosos, en cierta ocasión le dijeron al Señor Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Claro que ellos aludían a algo totalmente falso y no creían en el nacimiento virginal de Jesús. Entonces ahí está. José, sin embargo, dice que no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. O sea, de ahí en adelante da a entender que sí la conoció. Ahora, otro dato, ¿por qué le llama a su hijo primogénito? No dice su hijo unigénito, sino que dice su hijo primogénito, y se llama primogénito cuando hay un primero y después hay un segundo o un tercero o más.
En ese sentido, es llamado primogénito. Mateo capítulo 12. Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 12. Y repito, esto no le da ningún desprestigio a María. María siguió siendo santa, siguió sirviendo al Señor, aunque habitara en su matrimonio con su esposo, porque la Biblia dice que el matrimonio que Dios hace es honroso y es bueno, según vamos a ver en la Escritura también. Leemos aquí en Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien, alguien ha dicho que aquí él se refería a primos en lugar de hermanos, pero siempre el contexto hay que tomarlo en cuenta. Es un tanto ilógico que esté hablando de la madre y de los primos. Sí, además aquí la palabra que aparece en el griego también se traduce como hermanos. Entonces, en todo caso, si hablara de primos, pues, ¿por qué no dijo, he aquí tu tía? O he aquí, él mismo, ¿por qué no dijo, he aquí mis tíos y mis tías y mis primos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre? Entonces está hablando aquí de una relación directa que tenían con su madre, sus hermanos. He aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Bien, pero no es la única escritura que habla de esto. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 54, dice en el nombre del Señor Jesús, y venido a su tierra les enseñaba las sinagogas de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No se puede referir a primos porque aquí está hablando directamente de su madre María y está hablando de José y que decían ¿no es el hijo del carpintero? ¿De dónde tiene estas maravillas? ¿No es el hijo del carpintero? Refiriéndose a José. Y refiriéndose a la familia, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas. Tampoco se puede referir a parientes porque está siendo muy específico en hablar inclusive del nombre de sus hermanos. Además, en el griego la palabra que encontramos para hermanos es adelphos. La palabra que encontramos o que se designa para primos o a veces sobrinos es anepsios. Y la palabra que se designa para parientes es otra palabra diferente que es sungenes. Son palabras totalmente distintas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.